En este video vamos a revisar un tema que, si bien es cierto, trasciende más allá de las instituciones habituales, del derecho civil de familia, y debemos entenderlo, como veremos después, como un principio muy importante. Ustedes lo van a ver tanto en la cátedra de Derecho Civil de Familia como en otras cátedras relacionadas con los derechos del niño, ¿ya? Fundamentalmente este tema se llama el interés superior del niño. Cuando nosotros nos referimos al interés superior del niño, niño adolescente, nosotros vemos de que, si bien es cierto, pareciera no aparecer dentro de nuestro Código Civil como presente como tal, ¿ya? Ni lo podemos distinguir como un derecho. Pero sí nuestro país, con excepción de Estados Unidos y Somalia, ha suscrito la Convención de Derechos del Niño. Y precisamente en esta Convención de Derechos del Niño, en su artículo 3º, ¿ya?, plantea de que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que atenderá será el interés superior del niño, tal cual así se refiere el inciso primero del artículo 3º de la Convención de Derechos del Niño. Pero vayamos un poquito a la jurisprudencia para hilvanar las ideas. La noción de interés superior del niño se ha estimado que el interés superior de la menor, concepto no definido en la ley, pero que ciertamente se vincula con el normal y adecuado desarrollo de dicha menor. Esto está descrito por la Corte Suprema el 15 de julio del 2008, ¿ya? En otros términos cita, aun cuando el concepto es jurídicamente indeterminado, ¿ya?, puede afirmarse que alude a asegurar el ejercicio y protección de los derechos fundamentales de los menores y a posibilitar la mayor satisfacción de todos los aspectos de su vida orientados a asegurar el libre y sano desarrollo de su personalidad. Este último aspecto, como digo, los encontramos esta vez en un fallo de la Corte Suprema del 14 de abril del 2008. Y se añade que el interés superior del niño consiste en la plena satisfacción de sus derechos afectivos, económicos y de educación. Corte Suprema, 14 de abril del 2008. El interés superior del niño no se entiende como un derecho. Se ha precisado que pese a que la finalidad de la Convención, ¿ya?, bien importante lo que estamos haciendo, de hacer un aporte a la protección efectiva de los derechos del niño mediante la consagración del principio de interés superior, la determinación del contenido del mismo no ha sido una cuestión pacífica, ¿ya?, que en todo caso significa un principio jurídico garantista en el sentido de que asegura la efectividad, ¿ya?, la efectividad de los derechos subjetivos remitidos directamente al inventario de derechos contemplados en la propia Convención, obligando tanto al poder público como a los entes privados a respetarlo, más no estamos en presencia de un derecho, sino de un interés social amparado por el derecho. Esto lo cita la Corte Suprema el 2 de noviembre del 2006, ¿ya? Y el interés superior del niño está también como una consideración primordial de los tribunales, excelentísima Corte de Apelaciones de Concepción, y ha entendido que se constituye una forma concreta de cumplimiento de ese mandato adoptar una medida especial para mantener en su cuenta de ahorro, por ejemplo, a nombre de una huérfana, de una menor huérfana de madre, hasta que alcance ya su plena capacidad, ¿ya? En fin, en general nosotros vemos de que cuando nuestro desempeño profesional el día de mañana se efectúa en familia y donde transcurren
numerosas diligencias. Hay que tener presente tanto el tribunal como los esfuerzos que hagan los abogados, tener presente este interés superior del niño. Anecdóticamente puedo decirle que, curiosamente, mi primera audiencia como abogado fue precisamente una vulneración de derechos. Y uno tiene que enfrentarse, cuando usted finalmente termina su universidad y tiene que enfrentarse a una realidad profesional, efectivamente tiene que aplicar esos conceptos que aparecen como difusos o aparecen filosóficos o aparecen indeterminados, pero tiene que aplicarlos de tal manera de que sí efectivamente logre el convencimiento del tribunal, el pleno convencimiento de que efectivamente se han vulnerado sus derechos o este principio está en juego, ¿ya? Por eso de que en este video vamos a destacar el interés superior del niño y que se trata de uno de los principios cardinales en materia de derechos de niña, niño y adolescente, entendiendo desde este momento que, de acuerdo a como lo establecen los estándares internacionales, en particular el artículo 1 de la Convención sobre Derechos del Niño, niño es todo ser humano menor de 18 años. Este principio goza de reconocimiento internacional y universal y ha adquirido el carácter de norma de derecho internacional general. En los distintos ordenamientos recibe similares denominaciones. Así, el mundo anglosajón recibe el nombre de Best Interest of Child o de Welfare of the Child, ¿ya? En el mundo hispano se habla del principio de interés superior del niño y en el mundo francés se refiere al intérêt supérieur de l'enfant. Sin embargo, en todos los ordenamientos jurídicos, en general, este principio está presente. Este principio además forma parte integrante del sistema jurídico, ¿ya? Jurídico de protección de derechos del niño, pudiendo ser considerado además, por esa razón, como un principio general de derecho, ¿ya? Principio. De aquellos a lo que se refiere el artículo 38 de la letra C del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. El principio de interés superior del niño tiene un reconocimiento convencional en el artículo 3.1 de la Convención, en el cual reza que es como sigue: en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración es a que se atenderá al interés superior del niño. En el contexto del derecho internacional de los derechos humanos, la primera declaración que consagró los derechos de los niños fue la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño, que fue aprobada por las Naciones Unidas o la Sociedad de Naciones en esa época en el 26 de diciembre de 1924. Posteriormente, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General, ¿ya?, de la Organización de las Naciones Unidas, en adelante la ONU, aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que implícitamente incluía los derechos del niño. Más adelante, en 1959, ante una necesidad más directa de protección de los niños en el mundo, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó la Declaración de Derechos del Niño, ¿ya? El sujeto de convención sobre los derechos del niño es precisamente el niño. El objeto de la convención es reforzar la protección de los niños como plenos sujetos de derecho, ya que ellos tienen todos los derechos propios de todos los seres humanos y además son beneficiarios de cierta protección especial en calidad de un grupo, por ser un grupo más vulnerable. El artículo 3, inciso primero de la Convención sobre Derechos del Niño consagra el principio del interés superior del niño. El problema es esclarecer lo que debemos entender por interés superior del niño, dado que la misma Convención no lo señala. En definitiva, lo que se propone con la idea rectora o con el principio de interés superior del niño es justamente que la consideración del interés superior del niño
debe primar al momento de resolver sobre cuestiones que le afecten. En realidad, este principio solo exige tomar en cuenta o en consideración al niño como un ser humano, como un verdadero sujeto poseedor de derechos que deben ser respetados especialmente por los adultos y por el Estado. En el terreno legislativo en Chile en el último tiempo se han realizado múltiples modificaciones, más o menos tengo relación desde el año 2000 adelante, ¿ya? En el terreno legislativo en Chile, por ejemplo, se ha adecuado la legislación a los parámetros internacionales, ya en materia de protección de los derechos del niño. Nuestra legislación contempla a veces explícitamente y otras implícitamente el principio de interés superior del niño. Así, por ejemplo, en materia de adecuación de nuestro marco legislativo, la Ley 19.585 del 26 de octubre de 1998 viene a producir una de las modificaciones más sustanciales en el ámbito del derecho civil al modificar el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación. La reforma acaba con la clasificación de hijos legítimos e hijos ilegítimos o naturales, estableciendo actualmente la sola diferenciación de hijos de filiación matrimonial y no matrimonial, según si han nacido dentro o fuera del matrimonio. De acuerdo con esto, el principio de interés superior del niño exige considerar como elementos, como componentes claves, la dignidad del ser humano y las características propias de los niños, o ponderar las características particulares de la situación en que se halla el niño, ¿ya? También necesariamente debe tomarse en cuenta la necesidad de propiciar el desarrollo de los niños con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. Finalmente, la Corte Internacional de Derechos Humanos ha establecido que este principio esencial en materia de derechos del niño y niña adolescente es la base para la efectiva realización de todos los derechos humanos de los niños. En definitiva, el principio de interés superior del niño o del bienestar del niño o del mejor interés del niño, niña o adolescente es un principio compuesto por múltiples factores que se traducen en criterios relevantes que deben ser necesariamente tomados en cuenta por los obligados, por el principio de los padres, la sociedad y el Estado. Los elementos que considera el principio de interés superior del niño son diversos, a saber, la dignidad del ser humano, las características propias de los niños o ponderar las características particulares de la situación en que se halla el niño. Es clave la necesidad de propiciar el desarrollo de los niños con pleno aprovechamiento de sus potencialidades y la consideración de que este principio es la base efectiva, ¿ya?, para la realización de todos los derechos de los niños. En este último orden de cosas, la función judicial, como parte de la estructura estatal, debe tomar en consideración estos criterios propuestos por la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos, especialmente al resolver conflictos donde esté involucrado el niño o niña adolescente. Por lo tanto, es importante como elemento de argumentación también, especialmente en aquellos casos en que el tribunal separa, ¿ya?, al menor de la madre, por ejemplo, ¿ya?, o por situaciones muy calificadas o extraordinarias, debidamente probadas o por carencia de sus progenitores, terceras personas, un hogar, debe asumir el rol de orientar en el proceso formativo, pero eso solamente, por ejemplo, solamente va a ser en situaciones bien calificadas, porque se vela por el interés superior del menor, ¿ya? Por ejemplo, se ve en materia de alimentos. Se me viene a la mente que se ha advertido que la normativa contenida en la Convención de Derechos del Niño ratificada por Chile, que entró en vigencia el 27 de septiembre de 1990 y de aplicación obligatoria en Chile, conforme al artículo 5 de la Constitución Política, la que en su artículo número 3, número 1 y 2, establece que todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas, los órganos legislativos,
Una consideración primordial es que tienen que atender al interés superior del niño y que los Estados partes se comprometen a asegurar la protección y el cuidado necesario para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, los tutores y de otras personas responsables ante él, y con este fin se tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas, ¿ya? Estos son los alcances que se pueden obtener de manera rápida respecto de este tema. Documentación que les recomiendo, o textos recomendados, por ejemplo, hay un texto bastante sencillo, pero muy bueno, de mi colega y apreciado Eric Chávez, de Práctica Forense de Tribunales de Familia. También está el Código de Familia del profesor Javier Barrientos Grandón. Código de Familia es un texto que bastante completo. Y bueno, tenemos también el libro del profesor Gabriel Silva, que es el Procesal de Familia. En fin, hay muchos textos, hay mucha información al respecto. Lo importante es, como digo, entender la idea y luego en el futuro aprender cómo se aplica, ¿ya? En nuestros escritos, cómo se aplica para asumir la defensa de un determinado menor, niña, niño, adolescente, siempre recordar.